As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva cita con As charlas do Xerión. Como siempre y en las últimas veces que hemos tenido estas charlas, estamos en el Cine París. Agradecer a todo el equipo del Cine París por permitirme estar en este lugar tan emblemático, ¿no?, de A Coruña, este cine centenario en el cual se proyectó por primera vez pues una película en esta ciudad, y eso ya es mucho que decir en la ciudad de Coruña, gracias a lo que digo, tanto a Rubén como a Emilio, como a todo el equipo del Cine París por permitirme hacer estas charlas que lo que intentan dar a conocer al público es a personajes actuales, del pasado o del presente, que han cambiado la historia de A Coruña, ¿no? De algún modo, de su forma de ser. Pueden ser nacidos en A Coruña, como muchos de los que han pasado por esta cita, o pueden ser gente que ha venido de fuera y esto ha hecho que esta ciudad sea muchísimo más grande. Para mí, tener este foro, ¿no?, en el cual pues tengo la oportunidad de hablar con personajes tan importantes como el de hoy, el que nos acompaña, que en breve os presentaré a la gente que nos está escuchando ya en directo aquí en el propio Cine París, o que posteriormente nos escuchará en los canales de internet. Pues para mí es una auténtica pasada. Nunca me hubiese imaginado pues poder entrevistar o charlar con personas como Inés Rey, como Augusto César Lendoiro, como personas que pasarán por esta cita como don Paco Vázquez, o otras personas que son muy importantes dentro del panorama de nuestra ciudad. Y bueno, hoy tenemos a una persona que para mí realmente es una maravilla. Si estaba hablando de que el Cine París era un lugar centenario, un lugar que es historia viva de nuestra ciudad, pues hoy con nosotros está una leyenda viva del Real Club Deportivo de A Coruña, don Dagoberto Moll, nacido en Montevideo el 12 de julio de 1927, y poder estar sentado con él aquí para que nos cuente su vida, su historia, sus anécdotas, cómo él cambió la historia del Deportivo, haciendo que fuese su campeón de liga en esa época tan gloriosa que recordaremos. Para mí es un auténtico placer, y además cuando planificamos esta charla, sinceramente no pensaba que se pusiese tan de tendencia como se dice ahora Dagoberto en el mundo de las redes sociales, su personaje, ¿no? El Deportivo esta semana presentó su nueva camiseta para la campaña 23-24, en la cual presenta una camiseta que se llama la de América, que hace un homenaje a los 70 años de que el Deportivo cruzó el Atlántico y se presentó en Sudamérica para jugar 7 partidos amistosos en Uruguay, la tierra natal de nuestro protagonista, en Argentina y en Brasil. Así que para mí realmente es un auténtico privilegio presentaros a todos ustedes a Dagoberto Moll. Don Dagoberto, sí. ¿Cómo se encuentra? Pues después de estos aplausos, magníficamente. 12 de julio de 1927. Sí. Casi 96 años y está, no lo había visto nunca bueno, tampoco lo he visto, que soy una persona invidente, como mucha gente sabe ya, pero solo darle la mano demuestra una fuerza y un carisma que seguramente esto fue lo que le ha llegado a ser un jugador realmente increíble, ¿no? Bueno, yo creo que lo que más tienen en que yo sea tan fuerte como dices tú, y que sea, no digo que soy guapo, porque entonces ya hay mucha gente que diría lo contrario, pero yo creo que el haber estado tanto tiempo en este país, ya me considero prácticamente un coruñés más. Y nosotros encantados de que sea un coruñés más. No nacido en Monte Alto, pero nacido en Montevideo. Hay una canción que dice: no somos de Boca, somos de Monte Alto. De un barrio obrero y trabajador. Sí.
Pero volviendo a ese Uruguay, ¿no? 1927, ese Montevideo, a mí me gustaría, en lo que se acuerde de aquella época, porque ya llovió, ¿eh? Sí. ¿Cómo se inicia en ese Montevideo, en ese Uruguay, ese país tan pequeño, esa cuna de futbolistas? ¿Cómo se inicia en el mundo del fútbol? ¿Y qué es lo que le llama para iniciarse en el mundo del fútbol? ¿Y quién le da esa primera oportunidad, ¿no? a don Dagoberto Moll? Bueno, tú bien dices de que Uruguay es una pelota de fútbol, porque todo el mundo, desde que nace, siendo hombre, ahora seguramente, bueno, ya había antes chicas que jugaban al fútbol también, pues enseguida se ponen a jugar al fútbol. Incluso cuando éramos niños, como no teníamos para tener una pelota normal y corriente, pues resulta que le íbamos a robar las medias a nuestras madres. Y de ahí hacíamos una pelota de fútbol, empezamos a ponerle papel, a ponerle tal, y de ahí jugábamos con eso, con lo único que teníamos. Claro que después teníamos que salir corriendo porque si no, la vieja nos daba con un palo. Y esos pequeños inicios, ¿no? Esos pequeños inicios Sí. de Dagoberto, pues robándole las medias a su madre para poderle dar patadas a algo. Pero realmente el inicio en ese fútbol aficionado, ¿no? Ese fútbol aficionado de Uruguay, ¿quién toca su puerta? Porque ahora ha cambiado mucho, ¿no? El mundo del fútbol, ¿no? Pero igual en algunas cosas se sigue asemejando, ¿no? Alguien lo ve jugar en la calle, alguien lo ve jugando con las medias de su madre y dice, este chico de 1,68 tiene algo que aportar a esto, ¿no? De lo que se llama el mundo de la pelota. No, mira, yo empecé de casualidad. Era un niño, jugaba la pelota como todo el mundo allá. Y entonces un día un amigo mayor que yo, que era jugador de un equipo de Misiones, un equipo que fue un equipo que siempre estuvo en la cosa de la gente, que era un buen equipo. Tenía mucha... Resulta que en ese momento, pues yo iba al colegio, me encontré con ese amigo mayor que yo, por supuesto, y me dijo si quería ir a una práctica del equipo. Bueno, dije, bueno, me hago la rabona, él no ir a la clase, y digo, me voy a jugar al fútbol con este. Pues resulta que en esa ¿cómo se llama? En esa que estábamos jugando al fútbol ya, faltaba uno, y yo tenía 12 años tenía. Y entonces fui, y como faltaba gente, pues me pusieron a jugar. Empecé a jugar y terminé fichando por ese equipo. Me fichó, era él uno de los equipos que tenían realmente unas hinchadas tremendas. No me acuerdo ahora el nombre, Misiones. Misiones, sí. Sí, Misiones. Y entonces de ahí, pues me pasaron al Miramar. De Miramar, con 17 años, ya estaba jugando en el primer equipo. Y después de allí, estuve jugando allí 2 años más o menos. Y fui a entrenar a la Nacional de Montevideo, pero por una causa de estas de la edad y eso, porque allí no se permitía a veces jugar. Si no, yo hubiera jugado quizás con 14, 15 años, podía haber jugado en primera. Y jugué con 17 años, jugaba en primera división en Misiones. Y de ahí, pues, salió todo. De ahí fui a jugar, me llevaron a la selección uruguaya, y con 17 años me salió bien, fuimos a jugar a Brasil y todo eso. Bueno, salí bastante bien, y de ahí me traspasaron para aquí. Con 17 años, o sea, ya estaba jugando usted en la selección uruguaya. Sí, estaba jugando. Y me cuenta que es muy curioso, ¿no? Que hablaba que usted empezó en el Misiones, Sí. y después se pasó al Miramar. Usted jugó en 2 equipos en Uruguay, en el Misiones, Sí. y en el Miramar. Sí. ¿Eran rivales o eran filiales? No, eran cerca de un mismo barrio, pero eran equipos. Uno era de la tercera,
de las divisiones inferiores, y el otro, Miramar, era de primera división. Sí, sí. Pues ahí empieza don Dagoberto Moll. Y bueno, hoy don Dagoberto me acompaña un amigo que se llama Luis Suárez, que es una persona que tiene un talento especial para la memoria, cosa que yo no tengo, y usted sí veo que sí que tiene. Entonces tengo que apoyarme para, claro, si tengo que tener una charla con una persona pues centenaria prácticamente, como este Cine París, tengo que apoyarme en un buen amigo que se llama Luis Suárez, y él tiene sus datos. A mí siempre me gusta más tocar la flema más sensible, y a él le gusta más los datos y la parte más de la historia y de tal. Entonces, bueno, me gustaría ahora dar paso a Luis, porque ahora viene una parte muy bonita que es la que nos junta aquí. Luis, bienvenido. Muchas gracias a todos, y don Dagoberto, que es un placer poder charlar con usted este rato. Bueno, hoy que es la época de Internet, pues bueno, realmente hay un poquito en mi caso de Internet, pero sobre todo en mi casa pues una educación deportiva, sobre todo que a la hora de comer, de cenar y de desayunar, pues se desayunaba, se comía y se cenaba con fútbol y boxeo. Entonces, pues bueno, pues en el fútbol, en lo que tocaba el fútbol, pues era deportivismo puro y duro. Entonces vamos con el principio. Usted llega aquí en el año 1949 para la temporada 49-50. Digamos que por una serie de razones que vamos a comentar, que vamos a ir disertando, pues es una temporada con mucha chicha, 49 y 50. Entonces llega aquí por expreso deseo de don Alejandro Scopelli. Sí. Se puede decir que era un adelantado a su tiempo, un técnico que de alguna manera tuvo muchas más luces que sombras, y hizo brillar a equipos pequeños que los llevó muy arriba. Sí. ¿Qué significaba para usted don Alejandro Scopelli, o qué significó en su carrera? Bueno, fue un señor, aparte de un grandísimo entrenador, y fue realmente el mejor entrenador que tuve en toda mi carrera deportiva, porque era un señor que jugaba al fútbol, jugaba con nosotros al fútbol, nos demostraba cómo se jugaba al fútbol, y además un señor, porque era una persona muy querida, y él se ponía a jugar cuando uno faltaba alguna cosa, él se ponía a jugar también con nosotros. Y eso pues le da mucha confianza al jugador. Le da cuando él decía, vete para allá o vete por aquí, te estaba enseñando a estar en un campo de fútbol. Y entonces pues ahí hicimos una gran temporada, estuvimos a un minuto de ser campeones de liga, porque la última fecha estábamos para salir campeones. Estaba el Málaga, estaba el Atlético de Madrid, estaba el Bilbao, y nosotros estábamos a un punto del campeonato, y estábamos jugando contra el Bilbao. Le ganábamos 2-0, y en ese momento éramos campeones de liga. Pero resulta que después, calamidad, empatamos el partido con ellos. Empató el Málaga con el Atlético de Madrid. Y por gol average salió campeón el Atlético de Madrid. Fue una temporada muy, muy buena, y con un señor entrenador. Efectivamente, bueno, pues lo que nos dice usted, don Dagoberto, viene a confirmar lo que más o menos teníamos todos, pues una idea meridianamente clara de lo que era la figura de don Alejandro Scopelli. También llega con un equipazo. Realmente tenían ustedes una buena plantilla. Vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de ellos, pues, después fue entrenador del Deportivo en distintas etapas, como fue el gran Cheche Martín. Sí. Vamos a ver aquí, vamos a darle un poco de salsa a esto. Tiene usted de portero a don Juan Acuña, Xanetas. Pero el mejor portero a eso iba yo. De España. A eso iba yo. Sí. En ese año tenemos en la selección española a dos compañeros suyos, es decir, a Juan Acuña y al que 4 o 5 años más tarde iba a ser compañero suyo en el Barcelona, Antonio Ramallets. ¿Con cuál se queda entre los dos? No, sí, con los ojos cerrados, con Acuña.
Acuña. Sí. ¿Qué pasó en el Mundial de Río? Acuña, lo que pasa fue que no pudo jugar más porque ya se empezaba a lesionar del hombro, Sí. le salía un poco, y entonces pues a veces tenía que parar. Pero yo creo que sí está Acuña en ese, estuvo... lo echaron en un partido contra el Valladolid, no. Creo que contra el Valladolid, sí. Se tiró a los pies él de un delantero y le parte la pierna. Porque era un poco bruto, ¿no? También él. Sí, el despeje de puños era... No sé si le va bien la pelota, le adelanta al portero, el salvo que salía a lo que fuera. Tenía los dedos todos doblados de las patadas que le daban. Cuando él salía y ponía las manos, lo que fuera. Y entonces pues tenían las manos dobladas del todo. Y le vino una cosa aquí en el hombro, y ahí empezó a perder su confianza en el gol. Pero Acuña fue el mejor portero que yo vi en España. Y eso que estaba Ramallés, estaban varios porteros muy buenos por cierto, pero Acuña era el mejor. Yo creo que esto hay que subrayarlo, ¿no, Jesús? O sea, el dato que cuando estábamos preparando la entrevista, don Dagoberto, era una pregunta que teníamos ahí en la cartera, es decir, sí. Sabemos la admiración que tenemos por don Juan Acuña, pero usted es que compartió vestuario y compartió campo con dos de los porteros más míticos, creo que ha habido en nuestro país, Ramallés y Acuña, y queríamos preguntarle en primera persona, pues, ¿qué eran para usted y quién para usted había sido el mejor portero, ¿no? Sí. Repito, el mejor portero fue, en aquella época sobre todo, fue Acuña, realmente. No hay duda. Después se encuentra con dos compañeros con los que no solamente va a coincidir con el tiempo, sino que hay un vínculo incluso más emocional, más cercano, y que además compartieron muchos éxitos, como son, pues bueno, por lo que conocemos de la historia del Deportivo, pues son dos animales del gol, que son Tino y don Rafael Franco. Sí. ¿Qué nos puede decir? Vigo. Tino sí. Y Rafael Franco. Sí. Bueno, Franco fue un jugador que ya vino un poco mayor aquí, un poco mayor. Pero yo no he visto driblar tan bien y tan preciso como Rafa. Rafa era un auténtico, era tremendo. Pasarse 3-4 jugadores en una cosa, pasa que los años ya le pesaban un poco. Pero si hubiera venido aquí con 25, 26 años, hubiera sido, no digo el mejor porque sería quizás exagerar, pero sí uno de los mejores que pasaron por aquí. Era extraordinario. Y como persona más todavía. Tino, con su eterno bigotito. No, Tino tenía unas virtudes, que era muy rápido, le pegaba fuerte a la pelota, pero dominarla no la dominaba muy bien. Uh-huh. Y entonces, pues, yo cada vez que podía hablar con él, bueno, podía hablar siempre con él, pero no me atrevía a decirle lo que teníamos que hacer. Pues yo le decía, mira, Tino, yo cuando agarre la pelota tú no salgas corriendo porque es que no me das tiempo a ver a dónde te la tiro. Y entonces me decía, sí, pues tú tíramela ya. Bueno, tiraba la pelota lejos allá y él llegaba siempre. Y esa temporada hizo muchos goles, hizo bastantes goles. Pero si no fue un crack como jugador de fútbol, sí fue una grandísima persona. Un pedazo de pan. Más importante todavía, seguramente. Sí. Y seguimos con esa temporada. Al final, como usted bien decía antes, un campeones de Liga, por detrás del Atlético de Madrid, nada menos que del Leño Herrera. Fueron subcampeones durante aproximadamente 20 minutos. Sí. Se adelanta el Deportivo contra el Athletic de Bilbao 0-2 sí. Con 2 goles de Rafael Franco. Sí. Y al final, que tan amigos eran nuestros Iriondo y el Rezarra, pues nos empatan el partido al mismo tiempo que el Atlético de Madrid empata 4 con el Valencia. Sí. Ahí se lleva el título de Liga. Sí. El Valencia siempre molestando un poco a los que quieren ganar la Liga, sí, pero bueno, que en este caso no le valió de mucho. A mí aquellos partidos,
en aquel tiempo no pensé mal. Pero a lo largo del tiempo, yo creo que nos comieron porque íbamos ganando nosotros 2-0 al Bilbao. En San Mamés, En San Mamés. que no era fácil. San Mamés. El Málaga con el Atlético de Madrid van empatados. Terminaron empatados. Y nosotros también nos empató el Bilbao. O sea, con el empate salía campeón el Atlético de Madrid. Y después de muchos años, no en ese momento, yo empecé a pensar que ahí la cosa no era futbolista. Ahí había otras cosas por el medio. Y me planto, como dice el otro. Y como estaba contando Luis, ¿no? Fuimos en esa temporada, una temporada casi perfecta, bueno, creo yo, subcampeones. No todo el mundo puede decir que es subcampeón de España, ¿no? Yo tengo una curiosidad, ¿no? Yo ahora voy a Riazor. ¿Cómo era aquel Riazor, Dagoberto? ¿Cómo era aquel ambiente que se vivía en aquella cancha? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo recuerdo que bueno, para mí era distinto a todo lo que yo venía de jugar. Allá los campos no son tan grandes, el único campo que hay ahí, que es el Estadio Centenario, que fue donde Uruguay salió campeón del mundo en el año 30, que fue el primer campeonato del mundo. Y aquí los campos eran grandes, con agua, con barro y con todo eso. Era que era muy, muy difícil jugar en aquellos campos. Más los que habíamos venido de allá, que cuando allá llovían, caían 4 gotas y no se jugaba el fútbol. Y entonces, pues, se hacía muy difícil jugar al fútbol aquí. Y aquí, con lo que llueve en Galicia. Con lo que llueve en Galicia, claro. Y con otros campos, por ejemplo, en Bilbao, en San Sebastián y todos esos sitios, abrían unas mangueras grandísimas. Aunque hubiera un sol desprendido, ellos se agarraban y echaban agua allí hasta que empezaba el partido. Hasta que podíais nadar. Claro, y ellos sí estaban acostumbrados. Además eran todos hombres grandotes y fuertes. Pero sí que nos ponían el agua hasta arriba. Sí. Y aquí no, porque aquí estaban... nosotros no queríamos que echaran agua. Pero aquí no se echaba agua ninguna. Pero allá sí. ¿Y cómo era la afición? Ese fenómeno fan que existe a día hoy, te paraban por la calle, la gente cariñosa, ¿cómo era el público? Bueno, el público era muy... Yo creo que el público en La Coruña siempre ha sido un hincha perfecto del Deportivo. Hasta ahora no he visto que en las buenas y en las malas, pues siempre ha estado ahí ayudando al Deportivo. Bueno, y ya terminamos la liga, quedamos subcampeones. La verdad es que es un triunfo moral importante, y llega algo que imagino que para usted habrá sido pues la guinda al pastel de un año formidable, que es el Mundial de Río de Janeiro. Sí. 200.000 personas en Maracaná. Brasil les llegaba con el empate. Todo el mundo festejaba la victoria de Brasil antes del partido, pero surge la figura del jefe negro, o el negro jefe, don Obdulio Varela. Sí. Yo tengo por aquí un relato de uno de los mejores relatores de la historia de Uruguay, que era don Carlos Solé. A ver, don Dagoberto, si usted puede hacer un ejercicio de retrospectiva, situarse en aquel momento. Por cierto, ¿dónde vio aquel partido? En Montevideo. En Montevideo. Sí, porque yo todos los veranos iba para allá. Lo vio allí en la televisión, me imagino. Sí. No, televisión no, en la radio. En la radio, sí. Le pedir un pequeño favor. Sí. Vamos a darle un poco para atrás a la máquina del tiempo y visualícese en ese momento. Y escuche lo siguiente, solo que en vez de mi voz abominable, la voz de don Carlos Solé. La para Míguez y apoya a Julio Pérez. Se va adelante Pérez con la pelota esperando que cruce Gilla. Julio Pérez sigue.
atacando Pérez a Gilla Pérez avanza, la cruza la pelota a Gilla se va y se escapa Bigode, avanza el veloz puntero derecho uruguayo, Gilla va a tira, gol uruguayo, Gilla tiró violentamente y la pelota escapó al control de Barbosa, a los 34 minutos de la segunda parte, anotando el segundo tanto del equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos, se escapó de la defensa brasileña, tiró en acción violenta, la pelota rasante al poste, escapó al control de Barbosa y anotó a los 34 minutos Gilla el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Gilla. ¿Qué sintió en aquel momento? Bueno, pues una emoción bárbara, como todos estábamos escuchando Montevideo. Yo estaba en Montevideo porque tenía mi permiso de un mes de estar allá. Y escuchando el partido, pues fue bueno, todos, no creo que no hubiera uruguayo que no saltara de la cama, porque fue un partidazo y con unos jugadores muy buenos que tenía Uruguay en aquel entonces. Bueno, los ha tenido siempre prácticamente, pero fue una alegría brutal para Uruguay. Porque este fue el segundo campeón del campeonato del mundo que ganó Uruguay. Sí, el primero fue el 30. El primero fue el 30, que ese sí lo vi yo con mi madre de la mano en el estadio. Yo tenía 3 años, 4 años, y mi madre me llevaba de la mano al fútbol. Y ahí vimos cómo ganaba Uruguay a qué equipo era que jugaba, bueno, no me acuerdo, Argentina, en el 30. Sí. Claro, es que estamos hablando de un hecho que algo tan mediático y sorpresivo tuvimos que esperar 52 años a que ganara el Depor en el Bernabéu contra el Real Madrid, cuando todo estaba preparado para la fiesta del Madrid. En este caso pues eran Río de Janeiro, ciudad con un ambiente eminentemente futbolístico, muy fanático, 200.000 personas en el estadio más grande del mundo. Los jugadores de la selección uruguaya en el vestuario sintiendo pues el rugir de la afición. Ahí el jefe Obdulio Varela es cuando empieza con sus arengas y que hay que ganar el partido porque los que están en la grada son de palo, decía él. Entonces digamos que en ese partido, pues bueno, lo más resaltable, lo que más nos quedó a todos en la cabeza, o que nos vino más a la cabeza, fue pues la figura de Obdulio Varela, Schiaffino, autor del primer gol de Uruguay, y Gilla. Vamos a ver, en aquel Depor de la 49-50, ¿quién era Obdulio Varela, quién era Gilla y quién podía ser Schiaffino? Bueno, Obdulio Varela realmente era el centromedio, jugaba de centromedio. El líder, además. Sí, y era negro. Sí. Negro, y tenía una personalidad tremenda, o sea que él abarcaba prácticamente, se hacía enseguida dueño del equipo, y tenían un respeto bárbaro, y no era una gran cosa, no corría tanto, pero sí que era un jugador que sabía estar en el campo de una forma impresionante. Estaba parado y se le daban la pelota a él y él la jugaba y tal igual, pero fue un puntal muy importante en el campo de fútbol, era muy bueno. ¿Había en ese Deportivo de la 49-50 algún jugador que se le pudiera parecer por características? Pregunto. No había ninguno, no. Gilla y Schiaffino, ¿teníamos algún Gilla o Schiaffino? Schiaffino era un jugador, tenía un hermano que jugaba en Peñarol también, que era un delantero centro, era muy bueno, y Schiaffino era un jugador muy bueno. Vino a Italia y todo. Después. ¿Tuvimos en algún Schiaffino, algún tipo de jugador similar en ese Deportivo de la 49-50, no? Alguien similar, Deportivo, unas características. Quizás se asemeje un poco Luis Suárez. Quizás se asemeje un poco Luis Suárez. La calidad tan impresionante que tenía aquel hombre, pues era Luisito, era el que también jugó. Luisito estaba jugando en el Fabril. Sí. Y nosotros íbamos a ver jugar a Luisito. Sí. Íbamos a verlo.
porque era un fenómeno, ya con 16 años. Pero resulta que fuimos a preguntar por qué no jugaban primero con nosotros, y entonces dijeron que no, que a esa edad no se podía jugar en primera división. Sería por la cosa de la guerra o no sé qué, que no se comía bien, pero y al año siguiente sí ya pudo jugar. Ahora ya deportivamente hablando vamos a ir un poquitín más ágiles, ¿vale? Porque digamos que esa primera temporada pues dio para mucho, esa 49-50. 50-51 ya no está Alejandro Scopelli, pero está el Oso Díaz. Es la eclosión nada más y nada menos que la de la Orquesta Canaro. Corcuera, Osvaldo, Tino, Moll y Rafael Franco. Creo que cualquier coruñés de bien, estos 5 nombres no se le pueden olvidar en la vida. Repito, Corcuera, Osvaldo, Tino, Moll y Rafael Franco. Vemos que Corcuera acaba con 11 goles, Osvaldo con 8, Tino 16, usted Don Dago con 7 y Rafael Franco con 14. Hay un dato que sí que resulta sorprendente, que se le pasa por encima a todos los equipos grandes de la categoría, de primera división. Se le marca un 5-0 al Real Madrid, un 4-0 al Valencia, resultados muy amplios. Pero sí que al final se flirtea con el descenso, es decir, una temporada muy irregular, con muchos goles a favor, pero también muchos goles en contra y bastantes derrotas. ¿Dónde está la diferencia entre...? La diferencia está en el portero. Porque ya Acuña ya no era el que era, que a veces Acuña era el que paraba todo. Era un monstruo, la verdad que era un monstruo Acuña en la portería. Y ya casi iba para abajo, ya no era el que tenía 5 años menos. Pero si nosotros hubiéramos jugado con Acuña, ya el primer año que vine de aquí, ya hubiéramos salido campeones, hubiera jugado Acuña. Porque lo suspendieron un partido que jugamos contra el Valladolid, se tiró él a los pies, porque es que se tiraba de cabeza con quien fuera. Y le rompió la pierna a un jugador. A Rafa del Valladolid, si mal no recuerdo. A Rafa del Valladolid, se tiró a los pies de él, pelearon la pelota en ese momento y Acuña se levanta para ir a la pelota otra vez, pum, y le cae encima de la pierna. Le cae, no que se tirara para romper la pierna. Le cae y rompe la pierna. Y después lo suspendieron 4 partidos. Por eso. Eso no era para... Fue sustituido por Pita, puede ser, que lo sustituyera. Por Pita. Sí, Pita no tenía bueno, una gran persona, un gran amigo, pero no tenía la calidad, ni la fuerza, ni nada que tenía Acuña, probablemente. Sí, temporada 51-52, os entrena un mítico que había sido delantero del Deportivo y aunque aún a día de hoy sigue ostentando el récord de goles en un mismo partido con la selección española. Estamos hablando de Chacho. Chacho, sí. Y bueno, ahí ves el debut, cómo entra en el primer equipo, alguien que después fue muy querido por toda la ciudad y por toda la afición, tanto como jugador, como un entrenador, como fue Arsenio Iglesias. Sí. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, todo lo que se diga de Arsenio, yo creo que a veces se quedan cortos con decir lo que dicen Arsenio. Arsenio fue un buen jugador, muy buen jugador, lo que pasa es que era un poco tímido. Bueno, repito, un jugador un poco tímido, pero sí que jugaba muy bien, jugaba de delantero centro y jugaba de extremo. O sea que era muy, muy buen jugador. Y un jugador que siempre estaba esperando la pelota, dándose casela, jugaba perfectamente bien, no tenía nada que envidiarle a nadie. ¿Y cómo recuerdas esa llegada de Arsenio, no? Llega Arsenio, siempre hay un jugador, ¿no?, que hace de Cicerone, ¿no?, de que lo coge de la mano, de que... ¿Quién hizo igual esa labor con Arsenio, si lo recuerdas? ¿O quién que era un poco tímido? Pues claro, era como estabas diciendo, ¿no? Necesitaba el apoyo pues de esos veteranos, de esos jugadores. ¿Quién era su ojito derecho? Esa persona que hizo de... Bueno, éramos, porque no es que éramos varios que hablábamos con él, diciéndole más o menos que cuando, por ejemplo, yo le digo, mira, Arsenio, cuando tengas la pelota no salgas disparando porque yo no sé a dónde te la voy a tirar. Espera un poquito, esperas, te la doy, me la devuelves
Entonces corres. Pues corría Dios, era muy veloz también, sí. Y aparte que después empezó a sentirse más tranquilo en el equipo y llegó a jugar muy bien, muy bien. Siendo joven, ¿se le veían dotes de que podría llegar a ser entrenador? ¿Se fijaba yo creo que no. Se fue curtiendo. Sí, creo que no. Yo lo digo más posiblemente porque era un poco tímido, ¿no? Sí, era un poco tímido. Pero no creo que era buen jugador, sí lo fue. Sí. Lo fue. No fue un crack de eso de tal, pero vamos, era un jugador que siempre jugaba bien. Sí, o sea, un buen entrenador debería de ser, porque tenemos aquí a nuestra derecha a Ramón Piña, que después de haber sido entrenado por Irulegui, por Naya, por Luis Suárez, por Juan Arza, por Pepe Martínez, por Rodríguez Vaz, y al final la temporada más exitosa de su carrera es con Arsenio Iglesias. ¿Me corrige, Ramón? Dice Ramón que es cierto. Bueno, y ya llegamos a la que es la última temporada contigo en el Deportivo. Estáis dirigidos por Carlos Iturraspe y hacéis una buena campaña. Quedáis en séptimos, es la confirmación de Arsenio Iglesias, y aparece un joven del que nos acabas de hablar, Luis Suárez. Sí. Y bueno, no sé cómo era tu relación con él, o qué pasó ahí, pero el mítico Tamborini, que nos vas a explicar quién era, pues no sé si vino a por ti y os llevó a los dos, o cómo fue eso. Bueno, eso tuvo varios. Tamborini era un señor que trabajaba en las tenía, esto era ropa, sí, fábricas, tenía fábricas. Era un señor gordito, una persona encantadora. Y un día lo vi por la calle, me llamó y me preguntó cosas del fútbol y tal, y dije, ¿cuál? Y me dijo que estaba mirando a ver si yo iba al Barcelona. Uh-huh. Y a los 2 días después que quedamos de vernos, ya me preguntó por Luis y Suárez. Y le dije yo que Luis era un jugador extraordinario. Era joven, porque era muy joven, y que podía contar con él tranquilamente. Bueno, y él nos llevó a los dos para allá, para Barcelona. Y Luis siempre fue un crack. Siempre fue un crack. Tanto para nosotros, para Osvaldo y para mí, que fuimos a hablar con la directiva cuando él estaba jugando en el Fabril, a ver por qué no ponían a ese chico en el primer equipo. Porque tenía una calidad tremenda. Sí, era joven, claro, tenía 16, pero para jugar al fútbol no tiene que tener 80, tiene que tener 5, pero tiene una calidad tremenda. Un poco como este que tuvo en el Madrid ahora, ¿cómo se llama? Vinicius, dicen por ahí. No, que murió hace poco, coño. Amancio. También. Amancio también era muy tímido, porque él debutó, cuando yo volví aquí, él debutó cuando contra el equipo catalán, no me acuerdo cuál era, ese de segunda división, y él debutó con ese partido. Y me acuerdo que le dice Cucarella, que era el masajista, le dice que le va a dar una pastilla para que él pudiera perder el miedo, no miedo, pero sí un poco de... Y entonces le dio una pastilla de esas
nada de que pudiera darle más fuerza o darle no, una aspirina le dio. Sí. Le dio una aspirina, el otro parece que se creyó de que había tomado no sé qué y salió como una bala también a jugar allí el partido. Otro gran jugador también. Y ese fichaje, ¿no?, que es lo que dice Luis, vienen a por ti realmente, a fichar a Dagoberto Moll, el Barcelona. Vosotros, ya lo decíais, lo veíais en el campo, ibais a ver al Fabril, los del primer equipo, y saber por qué era una maravilla ver jugar a un chiquito delgado del barrio de Monte Alto, ir a verlo jugar y nada, y se va al Barcelona contigo. ¿Cuál es el motivo? Cuentan las leyendas que el presidente de aquella época no se llevaba muy bien con Luis Suárez y que se quería deshacer de él. ¿Eso es cierto o no es real? Verás, yo en esa intimidad no estoy. Pero estabas en la intimidad de Luis después. Sí, no, Luis él no era tampoco muy hablador así de tal y que cual. No. Él yo tampoco nunca le pregunté. Yo sé solamente de que el señor ¿cómo se llama? El que estamos hablando, Tamborini, nos llevó a los dos prácticamente. O sea, hay una anécdota curiosa que posiblemente que el fichaje de Dagoberto Moll y Luis Suárez por el Barça se haya hecho en La Espuma, donde era habitual Tamborini. La Espuma, aquel comercio de ropa mítico de Coruña, donde él actuaba, bueno, allí iba de comercial, allí se firmaron una serie de cosas. Sí. Bueno, vamos a la temporada 54-55, primera temporada en el Barcelona, y ahí te ves compartiendo campo pues con el antes mencionado Antonio Ramallés, con un ya curtido Segarra, con un prometedor Tejada, con Luis Suárez, que ya lo conocías. ¿Y qué era jugar con Ladislao Kubala, Dagoberto? Bueno, Ladislao Kubala primeramente era un gran tipo, una gran persona. Segundo, que era un jugador muy bueno, buenísimo, ¿no? Estaba a la altura de cualquier crack que hubiera en aquel puesto en Europa. Y fuerte, muy fuerte era, muy fuerte. Y muy buena gente, muy buena persona. Y aparte de todo eso de buena persona, bebía a Dios. Sí. Y bueno, pues, pero era buena persona, que era lo que queríamos nosotros. Después pues lo más claro era cosa. Sí. Después se lesionó una rodilla, estuvo un poco más tarde, y así. Pero buen jugador, muy buen jugador. La primera temporada en el Barça, claro, quedáis de segundos detrás del todopoderoso Real Madrid de Di Stéfano y compañía. Sí. La siguiente temporada pues un poco similar, os entrena Platko, si mal no recuerdo. Sí. Platko que, bueno, claro, obviamente pocas referencias tengo de él, pues porque era un portero del Barça en los años 20, pero sí es inolvidable la oda Platko que había escrito el gran Rafael Alberti. Creo que pasó más a la historia para la gente pues nacidos a partir del 65 por la oda, aquella oda de Rafael Alberti, que por sus cualidades futbolísticas que seguramente fueron muchas. Luego de 2 temporadas en el Barça juegas por distintos equipos de la zona, te vas moviendo por el Español, por el Condal, por el Industrial y vuelves al Deportivo, echar una mano. No, perdona que te cuente antes lo del Barcelona. Sí, por favor. Yo estaba jugando bien, además tenía unos compañeros estupendos y estaba jugando bien. Y entonces en un partido contra el Valladolid, creo que fue, se me tira un tipo de atrás y me rompe el menisco y el ligamento. Y anteriormente nos había dicho no el entrenador, sino que había sido gran jugador también del Barcelona, que era Samitier. Samitier nos había llamado después de un partido que habíamos jugado aquí con el Atlético de Madrid, yo estaba en el Barcelona, jugamos, me salió un buen partido y vino Samitier, después que nos estábamos cambiando de ropa,
y dice, tú y tú vais a la selección, que 15 días después de ese partido jugaban contra un equipo de aquí de Europa, no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, dije yo, menos mal, he llegado donde yo quería. Pero en mitad de ese partido, pues me rompo la rodilla y ya pasó, ya no jugué. Ya pasó el tren. Sí. Hablaba antes de que pasemos esta etapa del Barça, que es algo que a mí siempre me resulta muy curioso. Aquí también entre nosotros hoy tenemos a Liz Franco, la hija de Rafael Franco, de tu compañero, a la cual tú quieres mucho, yo también la aprecio muchísimo y la quiero también. Y ella me contaba, y es algo que me quedó muy marcado, su padre, igual tú nunca llegasteis a jugar en el Nou Camp, jugabais en las Corts, ¿no? En las Corts. En las Corts. Sin embargo, Liz, qué curioso, su padre nunca jugó en el Nou Camp y su hija llegó a jugar en el Nou Camp, fútbol femenino, campeona de España. Es un dato anecdótico que me parece, ¿sabes? Diferentes momentos, diferentes épocas, pero que la hija de tu compañero Rafael Franco, pues pudiese jugar en un estadio tan grande como el que jugaste tú en aquel momento, es tremendo también, ¿verdad? Sí, nosotros jugamos en las Corts, que era el campo de Barcelona. En ese campo tan enorme no, ese campo tan enorme. Bueno, yo ya había dejado casi de jugar fútbol, pero no. Es un campo, después estuve yo en ese campo, pero es un campo tremendo, tremendo. Pero más o menos se queda uno un poco envidioso de no haber podido jugar en esos campos. Pero bueno. Entiendo entonces, don Dagoberto, que es después de esa lesión tan grave cuando pasa por esos distintos equipos de la zona de la ciudad condal, pues me imagino para intentar recuperar, para... Sí. Sí. Bueno, después de un breve paso, bueno, de una temporada en el Celta, que parece sorprendente, pero sí un año en el Celta, y se vuelve para el Deportivo para echar una mano a subir a primera. En ese Deportivo había dos jóvenes que, bueno, se queda por la mitad de la tabla, por lo que puedo saber. Fue un año complicado con 3 entrenadores, con Eduardo Taova, estaba Alejandro Pons y estaba Hilario Marrero, el tercero. Es decir, entiendo que el propósito más grande y necesario, que era subir a primera, que al final no se consigue, se queda de sexto, pero bueno, ahí se intentó y ahí estuvo don Dagoberto Moll dándolo todo, con la rodilla ya hecha un Cristo, pero que bueno, ahí estaba. Es curioso que en ese Deportivo que quedó de sexto en segunda división había dos jóvenes que años más tarde iban a ser miembros de la selección española que ganó el Euro 64 a la Unión Soviética del todopoderoso Yassin. Nos estamos refiriendo a Mancio y a Severino Reija. ¿Cómo conociste a estos chicos? Bueno, los chicos, Amancio era un jugador, como lo fue, un extraordinario jugador. Pero el día que debutó, yo jugué aquí con él, debutó contra el Sabadell, un equipo de segunda división, y vimos muy nervioso, demasiado nervioso a Amancio, demasiado nervioso. Entonces yo llamo a Cucarella y le digo que, mira, Amancio está tiritando, le digo, a ver qué. Dice, no te preocupes, va, agarra una pastilla y se la da. Tómate esto que te va a quedar muy bien. Pero resulta que era una aspirina, no era nada del otro mundo. Pues salió como una bala de allí, se ve que así le entregó que iba a correr, y sin embargo fue. Y ese fue un buen jugador también, Amancio. Bueno, ya está, ya la carrera que tiene ya lo dice todo, ¿no? En el caso de Severino Reija, ¿qué tipo de jugador era? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Reija era un jugador de lateral izquierdo, que era fuerte, marcaba bien. Pero bueno, era buen jugador, pero uno más de las cantidad de jugadores que había, ¿no?
Sí. Cabe recordar que en aquella Euro del 64, en aquella selección española, había 4 gallegos, incluso 3 exdeportivistas, que eran Amancio, Severino Reija, Luis Suárez, exdeportivista, y también Marcelino, delantero del Zaragoza, que bueno, era de Ferrol, me parece, de Ares en concreto. En el caso de Severino Reija, pues bueno, sus mejores días también están en sino internacional. Fueron en el Zaragoza, y hay aquí un dato que me resulta un poco, si no cabreante, curioso, como se quiera llamar. Tenemos en ese equipo a Severino Reija, que se va al Barcelona, a Amancio, que se va al Madrid, Veloso, que se va al Madrid, y Jaime Blanco, es decir, 4 cracks, y 3 se van al Madrid, 1 a Reija. Esto es algo que después, posteriormente, se repite también, incluso a principios de los años 70, Rubiñán se va al Madrid. ¿Qué pasa? Que éramos el filial de los grandes. ¿Qué nos pasaba aquí con esos detalles? Bueno, me pones en un compromiso. Es que la pregunta es de examen, ¿verdad, don Goberto? Sí, porque yo quiero seguir viviendo, ¿sabes? Y no puedo a veces, porque una vez lo dije mi verdad, Sí, sí. y me han perseguido por todo el mundo. Directivos, presidentes y todo lo demás. Por eso me vas a perdonar, porque yo me cansé de correr el mundo y ya no te voy a jugar que le daba 3 o 4 goles en un pedacito pequeño. Sin embargo, ya tenía una edad un poco avanzada y ya no, y el barro que había y todo lo demás ya no le daba tampoco tanto. Porque yo lo había visto jugar a él, cuando yo era un niño, lo había visto jugar en el Nacional de Montevideo. Él jugaba en Montevideo y allá era un crack de Montevideo. Era argentino, claro. Pero fue sobre todo una gran persona. Sí. Antes hablábamos de Tino, nos queda... Tino, perdón. Tino ya hablamos antes de él, pero sí nos quedan Osvaldo y Corcuera. Sí. Bueno, los dos prácticamente no eran argentinos, eran de Rosario. Que no es lo mismo. que no es lo mismo. No son porteños, eran de Rosario. Eran de Rosario los dos. Y los 3, porque si mal no recuerdo también Franco también era de Rosario, me parece. Sí, era de Rosario. Los 3 eran de Rosario. Y entonces pues sí jugaban fútbol perfectamente bien, muy bien. Nos ayudábamos unos a los otros. Y teníamos muy buenos volantes también, como Acuña y Estaba Julián Cuenca, ¿no? Por ahí. Julián Cuenca, sí. Que precisamente fue rival nuestro el año que quedamos subcampeones. Él estaba en ese Atlético de Madrid campeón, me parece. Puede ser. Sí, estaba allí. Sí, creo que estaba allí, sí. Creo que estaba allí. Pero en fin, era bueno, era buen jugador, eso sí. Bueno, y teníamos un equipo, teníamos una buena cosa, teníamos un entrenador extraordinario que siempre estaba que no tiráramos la pelota como decían, a la marchanta, como se dice ya, que tira la pelota para arriba. Y entonces pues nos fuimos teniendo un poco más de confianza uno con nosotros. Y sí, creo que hicimos un buen equipo en aquello de la Orquesta Canaro, sí. Es verdad, una pregunta que quería hacerle. Todos estos entrenadores que venían de la escuela sudamericana tenían mucha conexión con la escuela italiana, no sé por qué. Sin embargo, pues surgieron como mezclas. En el caso de Leño Herrera, que combinaba pues la fluidez del fútbol sudamericano con el fútbol recio de Italia, ¿no? Esos equipos fuertes atrás. ¿Eso fue creando escuela a lo largo del tiempo? ¿Cómo podría explicar ese fenómeno? No, yo creo que no, que escuela, no, porque eran completamente distintos. El fútbol que tenía en Italia, nosotros fuimos a jugar en Italia. Yo estuve en México, iba con un equipo, y fuimos a jugar allí, y estaba este hombre,
El portero no, ¿cómo se llama? Bueno, por mi parte, a nivel deportivo, Se me yo creo que está todo tocado. Vamos a hacer el micro a Jesús, a ver lo que nos tiene. Bueno, Dagoberto, yo quería darle las gracias por estar en esta charla, por aceptar hablar conmigo y con Luis, y que la gente que escuche esto, pues escuche lo que es historia del fútbol, historia del deportivo. No siempre puedes tener a tu lado a una persona que nació en 1927, que ha vivido tantas cosas que tienen que ver con la humanidad y con la sociedad que conocemos a día de hoy. Y para mí realmente de su placer ver aquí a toda su familia, nietos, bisnietos. Y veo que, bueno, que en su familia hay mucha gente que también pertenece al mundo del deporte. Si eso, me gusta preguntar si eso se lleva en los genes o se nace o se pace, como se suele decir aquí, ¿no? ¿Usted qué cree? Hombre, yo creo que se nace. Se nace. Sí, yo creo que sí. Me parece a mí que uno ya... Y no porque su padre o su madre sean artistas del fútbol o de lo que sea, sino porque salen así. Eso es. Y yo creo que yo tengo dos nietas que me parece que van a ser buenos futbolistas. ¿Sí? Sí. Pues eso lo veo en unos os. Tenemos que anotarlo para dentro de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted qué cree? Hombre, todavía están así medio son muy pequeños todavía. Pero entusiasmo por el deporte sí que lo tiene. Pues eso es lo más importante. Tiene la actitud, sí. siempre. Sí. Pues mire, yo quería darle las gracias por eso, por lo que le decía. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos va a escuchar posteriormente, en diferido, a la gente que ha asistido aquí hoy al Cine París, aprender de historia, aprender de una persona como usted, de lo que nos ha contado. A mí la verdad es que me ha servido de muchísimo, porque bueno, está muy bien para mí personalmente subir el vídeo de la camiseta de la América, del Deportivo, pero hay que poner en valor y en contexto a la persona que salía cantando esa canción de Volver, ese tango, que es don Dagoberto Moll. Así que nada, vamos a despedir esta charla. Tengo que desconectarla porque me gustaría dejarla. Tenemos una sorpresa para usted, pero no la puedo grabar porque técnicamente estoy muy limitado en muchas cosas. Ya me gustaría que esto estuviese patrocinado y subvencionado y pudiésemos hacer lo que ahora quiero hacer. Así que me voy a despedir de todos ustedes. Hasta la próxima cita de la charla do Xerión. Quiero que te quedes ahí sentado y me gustaría que toda la gente que está aquí, por favor, le dé un aplauso muy, muy grande a don Dagoberto Moll. Gracias, público inteligente.